En un bosque del sur de Europa, una colonia de hormigas recolectaba granos cada primavera para su granero comunitario. Tradicionalmente, cada hormiga, joven o anciana, contribuía según su capacidad, asegurando que incluso en invierno las más viejas pudieran alimentarse sin necesidad de laborar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la colonia comenzó a enfrentarse a un desafío. Cada vez nacían menos hormigas jóvenes y el número de ancianas continuaba creciendo. El granero, antes rebosante, empezó a menguar peligrosamente cada invierno. Los jóvenes trabajaban incansablemente, pero su número ya no era suficiente para mantener el equilibrio del sistema. La colonia se encontraba ante esa encrucijada de reinventar su modelo de provisión o enfrentar tiempos aún más difíciles. Este bosque reflejaba el dilema actual de muchos sistemas de pensiones de tipo solidario, donde el balance entre trabajadores jóvenes y jubilados se inclina cada vez más hacia los segundos, desafiando la sostenibilidad del sistema. Cada vez es más importante tener claro cómo vamos a complementar nuestra pensión. No están garantizadas, no desaparecerán, pero cada vez serán de menor cuantía o repercutirán en una mayor presión fiscal a los que sí las tengan que pagar. Por esta razón, déjame antes de seguir mencionar al patrocinador del vídeo de hoy, que como sabes es periódicamente Trade Republic, un banco alemán y completamente digital que ofrece a sus clientes un formidable 4% de interés anual sobre el efectivo que se cobra además cada mes. Como te contaba con esa metáfora de las hormigas, se hace cada vez más relevante buscar, alternativas para complementar los ingresos durante la jubilación. Y en ese contexto, hablar de planes de ahorros que incluyan, por ejemplo, una tasa de retorno, se presenta como una opción muy atractiva. Pueden ser una solución efectiva para garantizar una fuente adicional de ingresos, que además complemente, obviamente, la pensión pública, que aseguren también una mayor estabilidad financiera para cuando seamos mayores, y bueno, más mayores, échale un vistazo a todo lo que ofrece Trade Republic porque, sinceramente, igual te sirve. Y ahora sí, vamos al contenido de hoy. ¿Hay alguna solución al problemón de las pensiones? ¿Tienen futuro? ¿Las cobrarás si ahora tienes menos de 40 años? ¿Son necesarios 25 millones de inmigrantes hasta 2050, como pide el Banco de España? ¿Y si empezamos a pensar en la mochila austriaca? No sé, quédate, que lo de hoy también te interesa. El envejecimiento de la población es un reto inminente para las economías globales de todos lados, destacando recientemente, además, este tema por el Banco de España en un informe anual que se presentó hace pocos días. En este informe se proyecta para 2053 que España necesitará casi 25 millones de inmigrantes en edad laboral para contrarrestar el envejecimiento poblacional y ajustar el mercado laboral. El Instituto Nacional de Estadística aún lo empeora. La cifra real necesaria para mantener constante la tasa de dependencia sería incluso 3 veces mayor de lo proyectado según el INE. Para mantener una tasa de dependencia del 26,6%, con una proyección de mayores de 66 años de 14 millones de personas, pues dicen que sería imprescindible un grupo de individuos de entre 16 y 66 años que ascienda por lo menos a 55 millones de personas. Actualmente las proyecciones indican que para 2053 solo habrá 12 millones de personas nacidas fuera de España y 18 millones nacidos en España, en ese rango de edad, lo que implicaría, según ellos, que para mantener un equilibrio sería necesario importar personas nacidas fuera de España en unos 37 millones de personas. Desde el año 2002 aquí han entrado 10 millones de extranjeros, con un ritmo que ha ido aumentando, especialmente pospandemia, alcanzando cifras importantes en 2022. Y aunque estos inmigrantes tienen una tasa de participación laboral mayor que los nativos, 70% frente al 56% en el 2022, muchos de ellos ocupan puestos de baja cualificación por un nivel educativo menor y además no cubre la necesidad de puestos de trabajo más especializados ni suponen tampoco por ahora una aportación significativa al modelo solidario de las pensiones, ya que este se nutre de cotizaciones que son más cuantiosas que las que ellos dan. Y ese escenario demográfico también intensifica la presión sobre el sistema de pensiones español. El informe del Banco de España sugiere que el aumento del gasto de pensiones, que ya es del 13%, 13,1%
6% del PIB, continuará escalando cada vez más. La Comisión Europea proyecta que vamos a llegar a un gasto del 17,3% del PIB en el 2050, el mayor de Europa. Frente a este panorama, el Banco de España recomienda una revisión continua y rigurosa de la sostenibilidad financiera del propio sistema, considerando pues, que las reformas actuales pues pueden o no han podido compensar totalmente el incremento que se proyecta en las obligaciones de gasto que nos van a venir. Eso es lo que dicen los estamentos oficiales. Es el mejor modo de inocularnos una idea terrible. Vamos a tener que subir las cotizaciones sociales o los impuestos o esto quebrará. Claro, a menos que queráis que la mitad de la población o más sea extranjera. ¿Se entiende la historia? Pues según la OCDE, para garantizar las pensiones en un país como España, la tasa de desempleo no debería estar por encima del 6%. Estamos en el 12 y pico oficial. En los próximos años ellos dicen que si no será difícil sostener el modelo actual. Y normalmente los datos de la EPA solo se centran en parados y ocupados y obvia todo este grupo social. El asunto es relevante porque de los primeros dependen los ingresos por cotizaciones que pagan las pensiones y porque los segundos resulta que no aportan fondos al sistema al no estar ocupados ni buscar empleo. Entre ellos están los jubilados, obviamente, y concretamente el envejecimiento de la población, el consecuente incremento de los inactivos y el descenso de la población activa plantea una problemática que nos lleva, no sé cómo decirlo, a la tormenta perfecta de la desgana. Hemos pasado por momentos malos, pero eran coyunturales, aunque fueran de largo recorrido, es así. Ahora, por el contrario, el problema es técnico, es estructural y de tendencia demográfica y además incluso tecnológica, ya verás por qué. Pocos se dan cuenta que el sistema económico y el modelo de crecimiento español lo que hace en realidad es fabricar inactivos y reduce paulatinamente la tasa de actividad. Recordemos que la tasa de actividad es un índice que mide el nivel de actividad de empleo en el empleo de un país. Se calcula como el cociente entre la población activa y la población de edad de trabajar en una variable pocas veces nombrada, pero que es muy importante en el crecimiento económico a largo plazo de un país y tiene, además, yo creo que mayor importancia que la propia productividad. El propio FMI, vamos a escucharlos, ya nos ha avisado de que seguir a este ritmo, la tasa de actividad caerá por debajo del 50%. Y de hecho, en ocasiones hemos rozado ya el 57%, una cifra propia de países en vías de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional advierte que el envejecimiento de la población mermará de forma considerable la tasa de participación en ese mercado laboral, lo cual lo complicará aún más. Y el desesperante contemplar que van pasando los días, los años, que el plan para afrontar este riesgo no es más que un conjunto de improvisaciones, de reformas mal hechas que cada vez asustan más para llegar a un casi pleno empleo, pues es como decir que en un país como España el modelo de crecimiento debería cambiar de un modo radical y nadie lo aplica. Nuestra economía es cíclica y de escasa complejidad. En un abismo a 10 minutos vista, seguimos sin crecer en lo que hay que crecer, en innovación, en preparación tecnológica. Ya no es cuestión de ofrecer un espacio de desarrollo y crecimiento personal a quienes, quieren afrontar el futuro con ciertas garantías. Es que ahora también está en juego el modelo de pensiones y el modelo, el modo en el que se van a sustentar esas pensiones. En pocos años, España ha caído 5 puestos en el ranking de los países más innovadores del planeta. Vamos para abajo. O nos superan otros. Nos adelantan por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, atraemos talento y capital riesgo, pero no se rentabiliza demasiado bien, por temas fiscales, por lo que sea. Te lees el informe en cuestión y te entran ganas de llorar. ¿Seguimos siendo una potencia económica? Sí, eso es cierto, pero persisten por lo menos un enorme paro y un desequilibrio en el poder adquisitivo que acaba desembocando en la creación de una nueva clase social que ya le empezamos a llamar asalariado pobre, un grupo gigantesco de personas que ansía llegar algún día a ser independiente. Pero, ¿dónde está el muro que impide que esa innovación se traslade a todas partes? Según el Foro Económico Mundial también nos dice que la culpa es de la ineficiencia burocrática, las tasas impositivas perjudiciales, las regulaciones laborales que lo complican todo, la incapacidad de conectar empresas y universidades, y en palabras del que edita ese informe, la nula capacidad del gobierno en fomentar la innovación. Eso ya sabemos que no ha cambiado con los prometidos fondos europeos que lo iban a cambiar todo y no han cambiado nada. Las pensiones están en juego. Todo un modelo de convivencia también lo está. Bajo mi punto de vista, el debate acerca de la creación de puestos de trabajo, que ahora no existen,
y que puedan ser capaces de cubrir la destrucción de otros con la robotización, con la inteligencia artificial, es al final algo maniqueo, porque hay países que avanzan en esa línea. Son países que ya lo han hecho antes y tienen muy claro el método de cómo hacerlo, que nunca apuestan por la economía estacional o cíclica, que producen bajo conceptos de eficiencia. No sé, son los que también apuestan por una conexión entre universidades y empresas de forma real, por la formación profesional, y donde el estímulo público se basa en potenciar sectores capaces de exportar cualquier nuevo producto. El modelo ideal es Alemania, en realidad, que en los últimos años ha destruido 600.000 puestos de trabajo, pero fueron sustituidos por máquinas, mientras que a la vez que hacían eso, creaban 900.000 empleos en espacios de valor añadido que antes no podían ni plantearse. Además, a medida que esta década vaya avanzando y termine y nos adentremos en la siguiente, no habrá trabajo para todos, o por lo menos no lo habrá para ocupar tantas horas de tantas personas, y socialmente se irá instalando, ya lo veréis, una necesidad o una idea de ocupar el tiempo y de compensar económicamente ese vacío. El Banco de España, como os decía antes, estima que el ratio entre población que recibirá prestaciones de jubilación, aquellos que son mayores de 66, 67 años, y la población en edad de trabajar, de 16 a esa edad, se va a duplicar entre el 2020 y el 2050, con el consiguiente aumento del gasto público en pensiones, sanidad, cuidados de larga duración, impuestos, ya veréis. La jubilación, como la entendemos hoy, no tendrá sentido ni va a ser sostenible. El trabajo va a ser distinto, incluso nos costará llamarlo trabajo. Trabajaremos menos tiempo al día y durante menos años en nuestra vida, ya lo veréis. Hoy ya no trabajamos como antes, lo hacemos en otros lugares, de otros modos, con otras obligaciones y otras relaciones. Eso seguirá mutando, cambiando, y cada vez lo va a hacer de un modo más rápido. Suiza se preguntó en un referéndum si quería una renta básica universal, pero no se preguntaron sobre la futura Suiza sin empleo, sin un empleo como lo conocemos hoy en día, como el actual. Esa pregunta hubiera sido mucho más compleja y tiene muchos más problemas previos. ¿Cómo vamos a garantizar las pensiones en un mundo donde cada vez se trabaje menos e incluso lo haga menos gente? Y en eso que el Banco de España propuso hace un tiempo, propuso debatir sobre la famosa mochila austriaca, una propuesta general que se resume de una forma sencilla. 1. Cada mes la empresa deposita una pequeña cantidad de días por año trabajado, en un fondo individual de ahorro a nombre de un trabajador. 2. En caso de despido, parte de esa indemnización que corresponde al trabajador se saca de ese fondo, de esa mochila. 3. Si el trabajador es despedido, puede tirar de ese fondo, y lo mismo en otras circunstancias, como si cambia de trabajo a otra provincia, o lo quiere destinar a formación, o no sé, a lo que sea. Y 4. Si el trabajador cambia de trabajo, su mochila le acompaña, y si llega a la jubilación y no lo ha gastado, puede servirle de complemento a la pensión que tenga contratada o la que tenga, la que sea. Desde mi punto de vista no es un mal esquema, aunque comparar es complicado. La verdad, la tasa de paro en Austria, que por cierto es un país con un peso del sector turístico muy similar al de España, curiosamente, sigue por debajo del 6%. Incluso después de la crisis sanitaria fue así. Podría tener algo que ver, no sé, pero la mochila austriaca ayudaría, según el Banco de España, por lo menos a hacer más eficiente la economía española. Y además dicen que se podría, no sé, implantar, aprovechando y de forma transitoria, en 2 ciclos, en diferentes fases, el dinero de los fondos europeos que se están malgastando. Tal vez piensas que ese modelo no te gusta o es imposible de adoptar, pero coincidirás conmigo que algo hay que hacer y no puede ser como solución convertir tu país en otro, importando todo tipo de personas con otras creencias, ideas, propuestas, y hacerlo de forma masiva para cubrir las cuotas. Yo he sido inmigrante y sé que eso no es una buena idea hacerlo así. El sistema público de pensiones, por mucho que se insista, no está garantizado a 20 años, no está tan garantizado a 20 años, sobre todo por lo que tiene que ver con la estructura económica actual de un país como España. Pero si ya es preocupante para lo que significa laboral y socialmente este seguro descenso de la tasa de actividad que te decía antes, lo peor estaría por llegar en el ámbito de la productividad. Un descenso de la tasa de actividad de 5,5 puntos, como el que el FMI proyecta para nosotros, se traduce en un recorte de la producción de 3 puntos porcentuales en toda la economía. Y eso es muy malo, porque en España no hay manera de crear empleo de calidad creciendo por debajo del 2%. A ver cómo lo hacemos. Haz las cuentas. Las pensiones no peligran como tal, pero sí como las entendemos ahora.
¿Cómo lo solucionamos? Pues con algo que tiene que ver, como he dicho en otros vídeos, en otros contenidos, con modificar el modelo productivo. Algo que no trata solo de robots y digitalización porque lo diga un plan europeo, sino que hay que prepararlo todo para que sean efectivos, productivos y complementarios al sistema económico que tengamos. Hasta ahora estábamos en el andén de la modernidad, esperando un tren que ya había pasado. Los fondos europeos nos pusieron otra vez ahí, y la necesidad de salir de esa crisis, de la crisis que tuvimos, a todos los europeos juntos nos trajo una nueva reserva para ese tren del futuro. Esperemos, no sé, que no nos gastemos todo ese dinero antes de comprar el billete, parece ser que sí, y pudiéramos disfrutar del trayecto, y además llegar a la siguiente estación. El problema es que el tren ya ha anunciado su salida, y no parece que en el país de los 5 días de reflexión y de desinformación nadie se esté dando cuenta que es que aún no nos hemos subido a ese tren. Seguimos.